Buen día. Buen día, bonjour. Ah, Hola, profe. hello. Bueno, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿No? Bueno. Eh, una cosa era, rápidamente, les pregunto si ya conversaron sobre el tema del parcial, así ya lo dejamos terminado eso. Sí, le queríamos preguntar una cosa. Sí. Vio que entre el 8 y el 16 de agosto no hay finales ni se dictan clases. Es una semana que queda ahí por medio. Queríamos saber si existe la posibilidad de rendir en esa semana el parcial. La segunda semana de vacaciones sería, porque ahí se supone que va a semana de vacaciones. Bueno, sí, se puede dar. La segunda de ¿Qué día? agosto. ¿Qué día? Ya Bueno, tenía eso la no lo mitad de sé. la pregunta, tenía la pregunta. Sí. Quería saber si tal cosa, pero no Primero había que ver si se podía esa semana. Sí, se puede Eh, cualquier vez. Lo que no quiero es que empecemos las clases de vuelta sin el parcial, pero no hay claro. problema. Bueno, Bueno, ahora entonces, lo charlamos en el grupo y la semana que viene terminamos de hablar. Bien. muchas gracias. No hay por qué. Lo único que quiero es que estén todos de acuerdo, por favor. No quiero ningún Sí. desacuerdo, ningún desacordante. Así que eso va a tener que pasar por grupo de WhatsApp para que quede ya ahí aclarado que la fecha es tal y que nadie, que no haya quejas. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. No hay por qué. Pero me apareció un cartel que dice, no sé, un cartel que nunca vi en mi vida y se fue. Bueno, no importa. Apareció en la pantalla un cartel que nunca vi, no sé, pero bueno, y se fue. Así que no sé dónde está. Bueno, estábamos hablando acerca del corazón, y estábamos describiendo, habíamos empezado a describir el corazón, la forma, no me acuerdo que estamos haciendo el corazón, pero bueno, empecemos de vuelta con el corazón, porque no me acuerdo. No, mi cerebro el día de hoy particularmente está medio así. Bueno. Entonces, corazón. Describimos un poquitito el corazón. El corazón, órgano cuya función consiste, órgano único, ¿no es cierto?, cuya función consiste en bombear sangre. Ese es el trabajo del corazón. Es un órgano estructurado con cuatro cámaras derechas, cámaras izquierdas. Las cámaras derechas trabajan con menor presión que las izquierdas. Pero en definitiva, la función del corazón es bombear sangre. De hecho, eso es lo que hace toda la vida, ¿no es cierto? Eh, eh, Desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, en un adulto está bombeando 5 litros por hora, 5 litros, perdón, por minuto, quiere decir que son como 7.000 litros por día. Eso es lo que hace nuestro corazón, 7.000 litros de bombeo por día, como más que una bomba que llena un tanque de una casa, ¿no es cierto? Bueno, esa es la tarea. Y para eso el órgano está constituido, bueno, por cámaras que trabajan con distinta presión. Y bueno, ¿y cómo está formado histológicamente el órgano? De las 4 cámaras igual. ¿Cómo está formado? Está formado por 3 capas básicas. Una capa que está en contacto con la sangre, que sería el endocardio. Luego una capa media, que es el miocardio, y luego una capa externa, el pericardio. Con respecto al miocardio, dos cosas. El miocardio, con respecto al endocardio, dije endocardio, miocardio, pericardio. Endocardio, miocardio, pericardio. Con respecto al endocardio, el endocardio se continúa sin solución de continuidad, es decir, es la continuación del endotelio vascular. Las células endocárdicas son parecidas, son células aplanadas, no son exactamente las mismas células que el endotelio, pero son similares a las células endoteliales. Y ahí tiene una dependencia el endocardio, que son las válvulas. Las válvulas cardíacas son una dependencia del endocardio. Las válvulas, ¿no es cierto?, que separan los aurículas de ventrículo, y las válvulas que separan los ventrículos de las arterias, aorta
pulmonar correspondientemente. Por un lado el endocardio. Ahí tenemos el endocardio. El endocardio tiene por debajo una membrana basal y ya por debajo viene el miocardio. La zona del miocardio, que está justo por debajo, la zona que está justo de miocardio, estoy hablando, que está justo por debajo del endocardio, esa zona se llama subendocardio o epicardio. O sea que antes de empezar el músculo, acá el músculo lo dibujo así, pero el músculo es diferente. El músculo no tiene esta forma. El músculo es más bien cilíndrico. De hecho, es una de las características de la musculatura que ahora les cuento. Pero igualmente les cuento entonces el endocardio. Es la zona que está en contacto con la sangre. Luego viene el subendocardio o epicardio, que es la zona que está inmediatamente después. Y más allá viene el resto del miocardio. El miocardio son células musculares. Acá pinto el subendocardio de color verde, pero está hecho de musculatura también. Pinto el endocardio. Entonces ahí sería endocardio, de adentro hacia afuera, endocardio. El epicardio está pintado de verde, aunque son células, y lo otro que quedan, celulitas blancas, sería el resto del miocardio. Entonces, el endocardio es, uno diría, el tejido funcional del corazón. Es decir, es el conjunto de células que se contraen para que el corazón cumpla su función. Con respecto a eso, con respecto al miocardio, son las células menos abundantes del corazón. ¿Cómo son las menos abundantes? Claro, porque son células grandes. ¿Está bien? Si cuento el número de células, el endocardio no llega al número, no llega al 30% de las células. Si yo cuento las células del endocardio, representan el 30% de las células del corazón. El resto son, perdón, de miocardio, dije, ¿sí? Las células de miocardio representan el 30% como máximo de las células del corazón. Después están las células endocárdicas y después hay células del pericardio y después hay poco tejido conectivo, tiene poco tejido conectivo el órgano y tiene incluso poca matriz extracelular. ¿Está bien? Pero ¿a qué viene este cuento? Viene a que las células del miocardio son pocas. Entonces, la muerte de cada una es un problema. ¿Se entiende? No es como otros tejidos, que tengo muchas células, entonces se mueren 100, bueno, se murieron 100, quedan otras, no sé, millones. Acá no. Acá, célula que se muere es un problema porque son células grandes, son células arborizadas, y entonces es un tema la muerte de estas células. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la célula es la que cumple la función. ¿Cómo cumple la función? Bueno, tiene una membrana celular, la membrana celular que tiene unas prolongaciones que se llaman tubos T, eso ya lo habíamos visto alguna vez. A ver, espera un poquito, lo busco acá, creo que lo tengo por acá, pero en una diapositiva se los muestro. Ahí tiene una membrana celular, la membrana celular tiene unos tubos, que son los tubos T, y los tubos T se contactan con otra organela, que es el retículo sarcoplásmico, que es lo mismo que decir retículo sarcoplásmico, es lo mismo que decir retículo endoplásmico cuando uno habla en idioma de corazón. ¿Está bien? En idioma de corazón, el retículo endoplásmico liso corresponde al retículo sarcoplásmico. No es exactamente lo mismo, pero es parecido. Y el retículo sarcoplásmico, la diferencia que tiene con otros retículos es que sirve para almacenar calcio. Entonces tengo una membrana con los tubos T. Ahí tengo membranas con tubos T.
Ahí tengo un órgano que es la membrana. Después tengo el retículo sarcoplásmico, que es otro órgano, otra organela. Luego tengo el aparato contráctil. El aparato contráctil, que es, ¿cómo se llama el aparato contráctil de los músculos? Sarcómero. Sarcómero, muy bien, el sarcómero. El sarcómero. Respecto a los sarcómeros, vale aclarar las siguientes circunstancias. Los sarcómeros son filamentos finos y filamentos gruesos superpuestos. ¿Sí? Filamentos finos, de actina, troponina, tropomicina, no importa, pero están superpuestos. ¿Está bien? Están superpuestos filamentos finos, filamentos gruesos superpuestos. Cuando las fibras, cuando las fibras están acortadas, los sarcómeros también lo están, por ende. Cuando los sarcómeros están acortados, muy acortados, su estiramiento, ¿está bien? Su estiramiento se produce, pero el estiramiento, perdón, cuando están acortados, no su estiramiento, cuando están acortados, la contracción que pueden generar esos sarcómeros, la contracción es poca. Es decir, la distancia que recorren esos sarcómeros es poca. ¿Por qué? Porque están acortados. Pero cuando el sarcómero se alarga, se distiende, se estira, entonces la capacidad de contraerse es mayor. ¿Se entiende? O sea que, si ustedes ahora ven mis manos ahora están llegando a los bordes, espera, ¿cómo es esto? Acá. Llegando al borde del margen, ¿no es cierto?, de la pantalla. Entonces, cuando mis manos están así, entonces mi sarcómerito puede hacer esto y miren cómo viene. En cambio, cuando mis sarcómeros ya están acá, lo único que pueden hacer es esto. ¿Se entiende? ¿Esto a qué viene? Viene a que eso fundamenta lo que se llama la ley de Starling o Frank Starling, que dice lo siguiente, dice que cuanto mayor es el estiramiento de una fibra al inicio de la contracción, mayor va a ser la fuerza de contracción final. Y eso se basa en esto, en ese grado de estiramiento. Las fibras cardíacas entonces tienen esa propiedad. Tienen la propiedad de poder distenderse o separar sus sarcómeros en gran medida, de modo tal que a medida que se distiende o se estira ese sarcómero, mayor es la propiedad de contracción que gana ese músculo. ¿Está bien? Por supuesto, tiene un límite. No existe lo ilimitado. Eso es una característica importante que ahora vamos a ver en relación a la insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Pero recordemos entonces eso. Cuanto más se estira una fibra, los sarcómeros tienen las fibras más desmontadas y se pueden montar más. Lo que hace que el acortamiento final sea mayor, más efectivo, con más potencia. Bueno, entonces dijimos eso. Y luego, los miocitos del corazón tienen una característica muy importante, y es que tienen una gran cantidad de mitocondrias, que las necesitan, por supuesto. ¿Por qué necesitan las mitocondrias? Y lógico, porque la contracción muscular se produce todo el día, todos los días. Entonces, si la contracción muscular se produce todo el día, todos los días, entonces necesito energía de forma permanente. Bien, entonces tengo características del miocito, del miocardio. Por supuesto que, bueno, no encuentro lo que buscaba, que quería mostrar los tubos T, pero bueno, son células que tienen tubitos que se van para adentro. Bueno, después se los voy a mostrar si lo encuentro, pero ahora no quiero. Bueno, entonces, decía, las células musculares trabajan durante toda la vida, pero va a haber un envejecimiento de la célula muscular, que ahora vamos a describir una palabrita del envejecimiento. Pero lo que quiero decir es que la indemnidad, o sea, que el hecho de que estén, o que se necesita que esos miocitos
mantengan esas estructuras sanas permanentemente. Es decir, tienen que tener mitocondrias, tienen que tener los sarcómeros con la capacidad de contraerse y que si se distienden más, se contraigan más. Tienen que tener la membrana celular intacta y tienen que tener un buen retículo sarcoplásmico para poder albergar y liberar el calcio permanentemente. Por supuesto, tienen que tener sus núcleos porque si no, esto no funciona. Pero bueno, la cuestión es que entonces tengo el miocito, el miocardio. Y luego tengo el pericardio, que es una envoltura. La envoltura pericardio, desde el punto de vista funcional, la única función que cumple es evitar que el corazón roce contra las estructuras externas mientras se contrae toda la vida, y entonces tiene dos hojas que rozan entre sí, el pericardio, rozan entre sí con un líquido en el medio, que es el líquido pericárdico. Nosotros no vamos a hablar de enfermedades del pericardio. El pericardio también se enferma. Bueno, perfecto, ahí tengo esto. Ahora, el corazón, a medida que va pasando la vida, se va envejeciendo. ¿Está bien? Se va envejeciendo. Las cámaras del corazón se achican. Primero, o sea, la cámara, tengamos en cuenta lo siguiente. Uno, la pared, nosotros vamos a diferenciar la pared de la cámara propiamente dicha. ¿Está bien? La pared de la cámara propiamente dicha. Es decir, que para nosotros puede haber una diferencia entre la pared y la cámara. Fíjense, yo acá dibujo una cámara, acá dibujo otra cámara, y acá dibujo otra cámara. Dibujé tres cámaras. Fíjense que las tres son diferentes y que las paredes también son diferentes. Tengo, por ejemplo, en este caso, una cámara con una pared, en el primero, acá. Ahí, así. Luego tengo en el del medio, fíjense qué pasó. ¿Qué pasó en el del medio? La pared está más gruesa. La pared está más gruesa y por lo tanto se achicó la cámara. El volumen del corazón no aumentó ni se modificó, pero sí su cámara. ¿Y en este qué pasó? Se aumentó la cámara. Aumentó el volumen del corazón, aumentó la cámara y se achicó la pared. ¿Está bien? Podría haber un caso más que sería que se agrandara la pared y también la cámara, que no está acá, pero ya no me entraba en el papel y no lo dibujé. Un caso en el que se agrandara la pared y además se agrandara la cámara. Es decir, que separamos la pared del propio corazón. ¿Está bien? Entonces, a medida que envejecemos, la cavidad del ventrículo izquierdo, que es el que nos interesa en mayor medida el estudio, que dijimos que íbamos a abocarnos bien un poco más al ventrículo izquierdo, el tamaño del ventrículo izquierdo, la cavidad ventricular izquierda, a medida que envejecemos, va disminuyendo. ¿Eso qué importancia tiene? Bueno, eso tiene importancia en el hecho de que hace que el corazón nos rinda de la misma manera a la medida que envejecemos. ¿Está bien? E incluso se van deformando las cavidades ventriculares. ¿Está bien? A medida que envejecemos. Bien. También las válvulas se van deteriorando. Las válvulas se pueden hacer insuficientes. Insuficiente significa que la válvula no cierra bien. Entonces, puede hacerse insuficiente porque se deforma, porque o sea, no cierra bien, porque se deforma, porque se depositan sustancias en esa válvula. Entonces la válvula que tendría que cerrar por completo y cerrar, ahora cierra, pero no cierra todo. O sea, en vez de cerrar toda, que tendría que cerrar toda así, cierra y no cierra toda. Entonces, la válvula se puede hacer insuficiente, o la válvula puede achicar su calibre, puede estenosarse la válvula, ¿está bien? Puede reducir su tamaño la válvula, puede abrirse y cerrarse, pero es más chiquita, ¿está bien?
las válvulas envejecen. Las arterias coronarias también envejecen. En ese sentido, hacemos una aclaración, que es la siguiente. Las arterias coronarias irrigan el corazón de una manera especial. Se distribuyen de la superficie del órgano hacia el epicardio. Así. ¿Se ve? De la superficie, donde viene la arteria viene como paralela a la superficie, se emiten vasos perpendiculares que van hacia la profundidad. Eso también tiene importancia porque, bueno, las arterias, a medida que envejecemos, cuando las paredes, o sea, pueden achicarse las cámaras y agrandarse la pared. Cuando la pared se agranda por cualquier motivo, esas arterias quedan insuficientes, porque donde hay que irrigar un pedacito de este grosor, si uno tiene que irrigar este grosor, las arterias quedan insuficientes. Y como vienen de la superficie a la profundidad, entonces los lugares que están más lejos de la superficie tienen mayor tendencia a la isquemia. ¿Está bien? Y además, cuanto mayor es el espesor de la capa del corazón, más quedan apretados los vasos sanguíneos y también disminuye más la irrigación. Para los vasos normales no hay grandes problemas, pero cuando los vasos empiezan a obstruir o cuando los vasos no alcanzan porque la cantidad de vasos no es suficiente para la cantidad de espesor del miocardio, entonces ahí se notan los problemas. Entonces los vasos sanguíneos, vienen de la superficie a la profundidad y pueden, con la edad, pueden ir ocluyéndose, pueden ir tapándose, que de eso vamos a hablar, cómo se van tapando esos vasos sanguíneos, ¿está bien? Y cómo cambian, su forma y se hacen sinuosos, ¿está bien? Se hacen vasos sinuosos. O sea que hay un envejecimiento también de los vasos sanguíneos. El miocardio, por último, también envejece. En la medida que envejece, el miocardio aumenta la masa, aumenta el espesor del miocardio. Por eso decía, puede aumentar el espesor, pero disminuirse la cámara. O sea que el espesor del miocardio puede ser más grande y la cámara más chica. ¿Está bien? O sea, la cavidad propiamente dicha más chica. Bueno, eso suele suceder. Es decir, la masa del miocardio suele aumentar con la edad. Pero la masa no quiere decir que haya más músculos. No quiere decir que haya más células. Quiere decir que las células aumentan su tamaño. ¿Está bien? También aumenta la grasa entre las fibras musculares y en el tejido que está por debajo del pericardio. ¿Está bien? Y luego, así como vimos que se van produciendo depósitos por la hipertensión arterial en los vasos sanguíneos, que igual se van produciendo los depósitos, normalmente siempre hay depósitos de sustancias hialinas, pero poca, pero cuando hay hipertensión hay más, eso para los vasos. Bueno, en el miocardio normal se van produciendo depósitos de proteína amiloide, de una proteína amorfa que va ganando espacio en ese miocardio. O sea que tenemos ya que hay un envejecimiento natural. O sea, siempre hay envejecimiento. No hay manera de que el corazón no envejezca. ¿Está bien? Del corazón nosotros vamos a estudiar la insuficiencia del órgano en sí. Vamos a ver cómo se desarrolla la insuficiencia del órgano. Vamos a ver la cardiopatía hipertensiva un poco. Y vamos a ver cardiopatía isquémica. ¿Está bien? De eso vamos a ver. Ahora, ¿el corazón se puede enfermar de más cosas? Sí. Se puede enfermar, no sé, el sistema de conducción, que no lo mencionamos, pero el corazón tiene un sistema especializado para conducir
el impulso de despolarización. La despolarización se va propagando a través del corazón por un sistema de red, ¿no es cierto?, que corresponde al sistema de conducción, que son fibras especializadas, son las fibras autorrítmicas. Esas se distribuyen en todo el corazón y distribuyen la despolarización de la célula para que se contraigan los miocitos. Bueno, eso no vamos a estudiarlo, pero sin embargo existen fallas en esos sistemas de conducción. Cuando fallan los sistemas de conducción, el corazón no puede mantener el ritmo, ¿no es cierto? No puede mantener las despolarizaciones en forma rítmica, y a eso se le llama arritmia, ¿no es cierto? Una arritmia es un problema en el tejido de conducción que no conduce de forma adecuada, valga la redundancia, la despolarización, y entonces los miocitos que tienen que contraerse, o sea, el miocardio contráctil, no se puede contraer de forma rítmica, y entonces, bueno, al perderse el ritmo se llama arritmia, que en realidad el término arritmia significa falta de ritmo, que eso sería en realidad la muerte, pero igual está bien el término arritmia, ¿bien? Bueno, entonces el término arritmia, pero nosotros no vamos a estudiar arritmias. Bien, también el corazón tiene enfermedades de las válvulas cardíacas, valvulopatías. Tampoco vamos a ver valvulopatías, o sea, no las vamos a ver. Las enfermedades en las cuales se achican esas válvulas, como decíamos, o se hacen insuficientes las válvulas. Vamos a mencionar el proceso, algún proceso, porque ahora vamos a mencionar algún proceso, pero no lo vamos a estudiar en forma específica. Hay enfermedades del pericardio, que tampoco vamos a ver. Y después hay tumores, por supuesto, del corazón, cosa que nosotros tampoco vamos a ver. Pero sí vamos a ver la insuficiencia total del órgano, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva. También hay cardiopatía relacionada con el pulmón. Tampoco vamos a hablar específicamente, porque vamos a mencionar alguna palabra probablemente. Bien. Dicho esto, entonces, y presentado el corazón, hablamos de lo primero, que en general los órganos, vamos a hablar así, es de la insuficiencia del órgano. ¿Está bien? La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, que consiste justamente en que el corazón no sea capaz de llevar la sangre o de bombear la sangre a los tejidos. Es decir, que no tenga la capacidad el corazón de mantener un volumen minuto adecuado, o un gasto cardíaco adecuado, que es lo mismo que decir volumen minuto. ¿Está bien? Es decir, el corazón bombea, pero la sangre que bombea es insuficiente para cumplir la función. ¿No es cierto? La consecuencia de eso la sufre el corazón, por supuesto, pero quien más sufre la insuficiencia son otros órganos que están más lejos. ¿Está bien? El corazón puede sufrir la falta de sangre por su insuficiencia, pero más la sufren otros órganos que están a mayor distancia. ¿Está bien? Un cerebro, un riñón, un intestino, sufren a distancia. ¿Está bien? El problema más común que está relacionado con la insuficiencia cardíaca es un trastorno en la contracción del miocardio. Es decir, el miocardio deja de tener la capacidad de contraerse y eso genera una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque podría deberse a otra cosa, la insuficiencia cardíaca. Podría ser, si no es por la contracción del corazón, ¿por qué motivo podría ser que el corazón no bombeara la sangre del propio corazón? Vamos a ponerle, no tiene, lo que estoy diciendo es, el corazón pierde la capacidad contráctil y entonces no puede impulsar la sangre hacia los tejidos. Eso es lo que estoy diciendo. Y yo me pregunto si podría existir
alguna otra cosa que no esté, en la que no esté implicado el miocardio contráctil, por la cual el corazón pudiera no llevar la sangre a los tejidos. ¿Se entiende? Digo, el miocardio contráctil falla, entonces no lleva la sangre a los tejidos. Ahora el miocardio contráctil está sano, pero hay algún otro problema del corazón, por el cual se hace insuficiente. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, dijimos recién, el sistema de conducción. Podría ser que el sistema de conducción está generando un problema por el cual se produce una falla de bomba. La insuficiencia cardíaca es una falla de la bomba corazón. Entonces ustedes van a escuchar falla de bomba. ¿Qué es una falla de bomba? Falla de bomba es cuando el corazón no está funcionando como una bomba. ¿Está bien? El corazón está entero, pero no funciona como una bomba. Que de hecho puede ser una falla de bomba, puede ser algo agudo, algo del momento. Sabemos que agudo significa del momento, versus crónico. ¿Está bien? Agudo no quiere decir intenso, quiere decir del momento. Una falla en el sistema de conducción, por ejemplo, si el miocardio se contrae de una manera, pero ahora se contrae de otra, se contrae tan rápido que no alcanza a relajarse, entonces pasa esto. Y entonces la función de bomba no se cumple. O podría pasar por el mismo sistema de conducción, por ejemplo, que en vez de contraerse así, se contrajeran las fibras por separado, como una bolsa de gatos. Y entonces tampoco habría un buen bombeo. Y entonces quiero decir que, decía, suele deberse la insuficiencia cardíaca a un problema desarrollado en las fibras miocárdicas. Pero no es la única forma en que se puede producir la insuficiencia. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca se desarrolla a lo largo de la vida, pero hay procesos de insuficiencia cardíaca o de falla de bomba que pueden ser del momento, agudos. ¿Está bien? Una arritmia muy severa podría ser una falla aguda del miocardio, del corazón, o sea, generar una falla aguda. Pero también puede ser que el defecto que genera la insuficiencia no se esté generando a lo largo de la vida, que es lo que vamos a describir ahora, sino que se produzca en un momento. Por ejemplo, el miocardio por alguna circunstancia, por ejemplo, en muerte del miocardio. Se muere el miocardio, un infarto. Se muere suficiente miocardio como para que la bomba no expulse la sangre en forma adecuada. O sea que vamos a describir cómo va fallando un corazón a lo largo de una vida. Pero, ojo, porque no es la única forma que puede fallar. Vamos a describir esa falla en función de la falla del miocardio. Pero ojo, porque el miocardio puede no ser el total responsable de esa falla. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, entonces trato de abocarme a la falla de bomba que se va produciendo a lo largo de la vida. Es decir, a lo largo de la vida vamos teniendo un envejecimiento del corazón, pero además aparecen otras circunstancias que pueden hacer que el corazón falle. Bien. Primero cuento de la insuficiencia cardíaca en términos generales, algunas palabritas, y después me aboco a la insuficiencia cardíaca del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Está bien? Porque dijimos hace un rato que el corazón derecho funciona distinto que el izquierdo, o tiene características del sistema izquierdo diferentes de las del derecho. Y eso se puede ver en patologías como esta, que es la insuficiencia cardíaca. De todas maneras, las insuficiencias cardíacas, en última instancia, conducen a un problema en ambos sistemas. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo primero que decimos es que el sistema, el sistema general del corazón, o sea, el corazón está integrado a un sistema. O sea que tengo el corazón y los vasos sanguíneos. O sea, el corazón no está independiente. El corazón está unido a tubos, por los cuales tiene que hacer circular sangre. ¿De acuerdo? O sea que tiene que mantener un flujo sanguíneo permanente el corazón,
con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Irrigar los órganos. Para que se irriguen los órganos, la sangre tiene que llegar en tiempo y en forma. Para que llegue en tiempo y en forma, en cantidad, el corazón tiene que bombear en tiempo y en forma o cantidad. Para hacer eso, lo único que tiene el corazón es la capacidad de contraerse. ¿Qué hace el corazón cuando se está contrayendo? ¿Por qué se expulsa sangre del corazón cuando se contrae? Una respuesta muy simple. ¿Por qué se sale la sangre del corazón cuando el corazón se contrae? ¿Qué genera el corazón? Un aumento La presión. de presión. Genera un aumento en la presión dentro de la cámara y la sangre se sale. Y transmite esa presión traducida en volumen, es decir, el volumen de sangre que sale, genera una presión en el vaso que está justo al lado de la cámara, que es una arteria. Bien, en el caso del sistema general, la arteria es la aorta, y la aorta tiene que distribuir su sangre a lo largo del organismo. Bien. Entonces el corazón tiene que inyectar suficiente sangre en la aorta para que ésta pueda distribuir esa presión. Es como si yo lleno un globo, pero el globo está abierto al otro lado, lleno el globo y el globo después desparrama lo que tiene adentro, ¿no? Entonces el corazón tiene que llenar lo suficiente el globo, lo suficientemente esa estructura elástica, para que esa estructura elástica después se vacíe y transmita esa presión a los órganos. Es decir, que tiene que mantener una presión arterial. Para eso tiene que tener un flujo determinado, un volumen minuto. Es decir, tiene que tener un gasto cardíaco siempre permanentemente similar o adecuado a las actividades que estemos haciendo. Bien, perfecto. Entonces, tiene que mantener la presión. ¿Para qué? Para que al mantener la presión del vaso aorta se mantenga la presión a lo largo de todo el sistema. La aorta tiene una presión habitual. ¿Cuánto es la presión, dijimos, de una aorta? 120. 120-80. ¿Está bien? Presión de la aorta 120-80. Pero las arteriolas precapilares no tienen 120-80. ¿Cuánto es la presión de un capilar? De una arteriola precapilar. 35 milímetros de mercurio. Y además es homogénea. O sea que para que la sangre llegue con una presión homogénea de 35 milímetros de mercurio a los tejidos, quiere decir que el corazón tiene que llevar la sangre a 120-80. 120 de máxima y 80 cuando esté el corazón relajado y la sangre tenga, el sistema tenga la mínima cantidad de sangre posible. Entonces, ese 120-80 lo mantiene el corazón, y al mantener 120-80, la presión va de a poquito bajando, 120-80, 110-60, 109, hasta que llegue a 35 homogéneos cuando llega a las arteriolas precapilares. Entonces, esa es la función del corazón específicamente, mantener una presión de perfusión, se llama eso, una presión de perfusión y un volumen de perfusión adecuados para todos los órganos, porque los órganos necesitan eso todos los días, a cada momento. ¿Está bien? Bien. Para hacer eso, el corazón todo el día tiene que soportar cambios permanentes. Todos los días, a toda hora, hay cambios. Ustedes están sentados ahí y bueno, están ahora escuchando a un ñato que está hablando. Pero el ñato ahora se corta, en un minuto se corta. Y ustedes se paran, van a hacer alguna cosa, que yo no digo que van a trotar alrededor de la cuadra, pero se paran y hacen alguna actividad. En ese momento, el corazón que estaba acomodado a este trabajo de estar sentado, en ese momento el corazón tiene que cambiar su actividad automáticamente, solo porque ustedes se pararon y fueron a buscar algo o están parados un ratito. Entonces el corazón tiene que acomodarse aumentando la frecuencia cardíaca, mejorando su fuerza de contracción. Lo tiene que hacer todos los días. O, por el contrario, en este caso podrían decir, uy, bueno, este ñato no lo aguanto más, me voy a tirar 10 minutos mientras vuelve y chao. Y se van, se tiran, así, y entonces el corazón tiene que bajar su frecuencia cardíaca, su actividad, bajar la cantidad, el volumen minuto